Bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Continuamos con nuestra serie, esta serie sobre todo lo que debemos saber acerca de la ideología de género, otra vez acompañada con Marbelia y Marcela. Gracias, chicas, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, hoy tocamos un tema, continuando con esta serie, seguimos construyendo tal vez en lo que estuvimos conversando en las charlas, episodios pasados. Y hoy el tema de esta conversación, Ellas Líderes, es: ¿debemos buscar la igualdad de género? Como creyentes también debemos buscar la igualdad de género. Estuvimos hablando, conversado en los episodios anteriores, bueno, acerca de las diferencias, ¿no? Comprobadas científicamente y también por diseño. Y también hemos hablado acerca de la igualdad a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Pero hoy tal vez con esta conversación queremos hacer un contraste entre esa igualdad que vemos en la palabra y la igualdad que profesa buscar esta ideología de género y las corrientes de pensamientos similares, ¿no? Entonces, como creyentes, ¿es posible lograr la igualdad o debemos buscar la igualdad de género, Marbelia? Debemos buscar la igualdad de oportunidades Mm, y tener el concepto de igualdad en dignidad. Pero mm, en definitiva, nuestras características biológicas hacen que tengamos como mujeres u hombres intereses distintos, tengamos también temperamentos, comportamientos, actitudes, preferencias, elecciones libres y voluntarias distintas, que ponerlas iguales ante la ley lo único que van a ocasionar va a ser una fracturación mm, y una cuota de crímenes, porque característicamente, funcionalmente, anatómicamente, y de acuerdo a lo que nos dice la ciencia biológica, embriológica, la mm, anatomía y todas las ciencias, no somos iguales. ujú, Eh, Esto en realidad ya ha sido conquistado. Yo siempre hago la diferencia entre un feminismo de primer ola, mm, que de hecho no se denominaba feminismo, sino un movimiento sufragista que fue liderizado por mujeres cristianas protestantes que velaban por abolir la esclavitud y también velaban y pedían que la mujer tenga igualdad ante la ley. Y lo consolidaron en el marco de las revoluciones liberales, porque las revoluciones liberales tenían ese enfoque bíblico de individualidad, y mm, la propia dinámica del liberalismo va a ser extender la igualdad ante la ley a todas las esferas. Hoy en día nosotros gozamos en todas las constituciones políticas de Occidente, o sea, de países que han tenido bases bíblicas o en Occidente, la igualdad ante la ley. Las constituciones políticas dicen todos somos iguales ante la ley y no debe haber una mm, discriminación en cuanto a raza, en cuanto a religión, en cuanto a competencias y capacidades. Igual esto lo enmarcan los derechos humanos mm. y lo enmarcan todas las constituciones en diferentes países que ya gozan de esta libertad. Pero esto se va a desmarcar ya Hay en una la evolución, desviación. en la Sí. evolución de esta supuesta lucha que tienen las Mm, mujeres. Y por eso ahora en el feminismo de género, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad y ha impregnado las áreas sociales, las áreas políticas a partir de los años 50, tenemos un feminismo que lucha por igualdad de la mujer, mm, pero en todas las esferas. mm, Entonces lo que estamos teniendo es un fraccionamiento social, porque estamos procurando hacer iguales al hombre y a la mujer en cosas que no somos iguales, porque estamos mm, atribuyendo papeles biológicos que no calzan por la propia funcionalidad y por los gustos y elecciones voluntarias, y mm. lo que hacemos es llenar cuotas de crímenes, y es lo que está pasando Wow. en las competencias, por ejemplo, de hombres biológicos que ahora se identifican como mujeres y que desplazan a las mujeres porque evidentemente tienen más fuerza física, y están relegando la premiación o la participación o la inclusión de la mujer en el deporte y en su consolidación como campeona, porque ellos están batiendo récords y finalmente desplazando a la mujer
porque tiene definitivamente una ventaja biológica, ¿no? Entonces lo que está persiguiendo igualdad en realidad está resultando en desigualdad, ¿no En es cierto? desigualdad, correcto. Wow. Claro. Vemos cómo entonces esta persecución, esta búsqueda de igualdad de género de esta forma de la manera en que lo plantea, ¿no? La ideología de género en realidad trae pérdidas, ¿no es cierto? Totalmente. Yo creo que para empezar, el hecho de buscar igualdad implicaría que hay una condición que es menos aceptable que otra, ¿no? Para Wow, nivelarla sí. hacia aquella condición que consideramos superior. Y de hecho, nosotros encontramos, por todo lo que hemos hablado hasta aquí, nosotros encontramos que esto no estaba dentro de los propósitos de Dios, ¿no? Que Él ha Sí. diseñado al hombre y a la mujer con roles y funciones distintas e inclinaciones diferentes, ¿no? Entonces, creo que las pérdidas son mayores que las ganancias en ese caso, porque nosotros como seres humanos hemos sido diseñados, si partimos del punto de que hemos sido diseñados para reflejar la gloria de Dios de una manera particular por ser hombres y por ser mujeres, el hecho de que una de estas dos condiciones deje de existir implica que nosotros no podemos cumplir con nuestra Wow, función y nuestro rol, ¿no? wow, sí. Y por esto creo que este es un tema fundamental e importante, porque nosotros como creyentes entendemos que el enemigo de Dios está interesado en dañar a aquel ser que refleja la imagen de Dios y a dañar la forma en la que lo hace, ¿no? Wow. Entonces, el hecho de que nosotros asimilemos como parte de nuestras creencias este tipo de doctrinas nos lleva a, como un asunto de fondo, digamos, a perder esta capacidad de reflejar a Dios de la manera en la que Él nos ha diseñado hacerlo. A mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? Sí, Me parece algo wow. muy importante y entiendo por qué el sistema, el mundo está diseñado de esta manera, ¿no? Porque en realidad la lucha es contra el diseño de Dios, la lucha es contra el reflejo que nosotros estamos llamados a mostrar de Dios aquí en la tierra, ¿no? Wow, eso es súper profundo. O sea, las pérdidas entonces son van más allá de lo superficial, incluso y visible, ¿no? Y tiene que Exacto. ver con el diseño realmente de Dios para el ser humano, para nosotros como hombres y mujeres. ¿Cuáles serían, sí, algunas de esas pérdidas, tal vez, cuando hablamos, por ejemplo, de que ocurren, que son resultado de, por ejemplo, los hombres buscando ser más femeninos, tal vez, o la masculinidad buscando convertirse, transformarse en feminidad y viceversa? La feminidad tratando de convertirse en masculinidad, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas que tenemos de eso a la luz del diseño de Dios? Claro. En lo relacional nosotros podemos ver cómo se reflejan estas pérdidas. Si nosotros permitimos o dejamos que los varones pierdan su esencia de hombres, perderíamos la posibilidad de tener como raza humana un grupo de personas que impactan a la sociedad de una manera diferente de las mujeres, ¿no? Perderíamos esta fuerza masculina, perderíamos esta capacidad de avance, de conquista, este sentido de aventura natural en los varones, ¿no? Y si nosotros nos vamos a pensar en las mujeres en este sentido, como mujeres, si nosotros perderíamos nuestras características femeninas, la humanidad perdería la posibilidad de vincularse relacionalmente, de empatizar con la necesidad de otros. Yo creo que es una pérdida tremenda, es el hecho de que nosotros como mujeres tenemos naturalmente dentro de nosotros el sentido de ser madres, de cuidar de otros, sea madres biológicas o no biológicas. De todas maneras, este instinto tan fuerte, puedo pensar, o sea, no sobreviviríamos directamente como raza humana, ¿no? Si nosotros perdemos esta capacidad femenina, ¿no? Así es. Entonces, Wow. como les decía al principio, creo que nuestras pérdidas serían mayores que nuestras ganancias, ¿no? Entonces, tal vez el lograr algunos derechos no harían, no sé, no se comparan con aquello que nosotros perderíamos. Wow. Ahora también me pongo a pensar, ¿no? Y creo que esto es importante definir porque en el anterior, como dije, en el anterior episodio hablamos acerca de la igualdad
en base a la palabra de Dios, según la perspectiva del Señor, en contraste ahora con la igualdad que asume perseguir esta ideología de género. Y me llama la atención porque, bueno, según lo que entiendo ahí, tal vez Marbelia nos puede, me puede corregir o más bien expandir esto, de que el feminismo actual o este feminismo radical o el con el que se inició esta ideología de género busca una igualdad que está en realidad más articulada casi en el odio hacia el hombre, ¿no? En la despreciación, ¿no? del sexo opuesto, ¿no? Por amor a la mujer casi, ¿no? Entonces, ¿eso será que genera verdaderamente igualdad? Es mi pregunta. En realidad lo que va a generar es un fraccionamiento social, ¿no? El problema es que Sí. la cristiandad, a través de un enfoque de revoluciones liberales, ya va a consolidar nuestros derechos. Entonces, si la mujer ya tiene Sí. consolidados los derechos políticos y civiles, ¿qué más va a perseguir? ¿No? Hay un filósofo económico, Ludwig von Mises, que cita que si las luchas de las mujeres van en torno a tratar de reivindicar sus derechos Ujú. y su igualdad de oportunidades, vamos bien. Pero en el momento en que empezamos a luchar por destruir instituciones que responden a la propia naturaleza social, estamos entonces provocando un fraccionamiento y una destrucción Ujú. social. Y eso es lo que está pasando. Estamos teniendo poca respuesta a los verdaderos intereses y a las verdaderas necesidades como individuos Mm, que responden a nuestra biología. Entonces mm, estamos teniendo políticas o tratando de politizar sentimientos personales o hacer mm, lo personal político, y estamos delegando eso a un Estado que no te va a devolver, obviamente, para nada esa intromisión en esa esfera privada. Y estamos teniendo entonces una intromisión estatal que está destruyendo o está politizando necesidades que finalmente son ficticias porque las equipara en una condición de igualdad en vez de ajustarla a una necesidad biológica propia de la mujer. En vez de mm, tener campañas para el cáncer de mama y el cáncer de útero gratis, estamos teniendo implantes literalmente ficticios de penes, o estamos teniendo mutilaciones mm, de fantasías personales. Eh, Eso obviamente no va a reflejar una ujú, justicia social, porque la idea es maximizar la potencialidad inherente a cada individuo mm, y maximizar las competencias y los intereses propios de cada sexo, mm, independientemente de cualquier fantasía que uno tenga. mm, Cito, por ejemplo, un artículo del 2018 de la revista Science, que ha sido muy citado por un psicólogo clínico, Jordan Peterson, ujú, en el que señala que las sociedades que han luchado precisamente para incluir políticas de género con mm, trasfondo de ideología de género, o sea, hacer que las políticas pujen por una igualdad de género en países que son más desarrollados económicamente, como Noruega, mm, Nueva Zelanda, todos los países escandinavos, tienen sociedades que han diferenciado más las preferencias, gustos, intereses y carreras entre varones y mujeres. mm, wow, ¿Por qué? Porque ya tienen la primera línea de satisfacción económica. Entonces ahora, como ya tienen un mayor desarrollo económico, empiezan a pujar realmente por lo que quieren, que son intereses que responden a la particularidad de cada persona y obviamente están condicionadas a la biología. En mm, cambio, países que tienen más pobreza y que precisamente no tienen este tipo de leyes, mm, son países donde la mujer hace el trabajo del hombre por necesidad de supervivencia, y tenemos sociedades menos contentas y con mayor frustración y mayor desigualdad económica también. wow, Entonces es interesante entender que total, la realidad, y es importante entender que la realidad de la riqueza está en el generar
políticas, o si tanto insistimos en esto, generar políticas finalmente que respondan a la realidad, que no sea por un fin discursivo, que empiecen a violentar finalmente nuestra libertad, nuestra propia biología, los avances de la ciencia, los avances literalmente civilizacionales en busca de una igualdad de algo que no somos. Y esto se refleja clarito en lo que está pasando hoy en día. Nosotros tenemos tanta injusticia que en vez que la mujer sea considerada, ahora estamos como yendo en retroceso de todas las libertades que habíamos ganado, porque vemos a la mujer desplazada cada vez más en todas las esferas por hombres biológicos que ahora toman el papel de identificarse como una mujer. El concepto de mujer y de feminidad está tan quebrado que ahora queda simplemente como un hombre. Y tenemos casos de muchísima violencia a la mujer por esto, o sea, la participación, por ejemplo, de en la arena deportiva. Un caso, por ejemplo, ahorita muy sonado es el caso de Lia Thomas. Lia Thomas, que ha sido, de hecho, catalogada como la mujer del año el año pasado, es un nadador biológicamente varón que se identifica como mujer, ni siquiera está mutilado, y tenemos que estar ganando todas las participaciones en natación y se está ganando todos los premios. Al margen de eso, este varón se cambia en los vestidores de mujeres porque entra al vestidores de mujeres, y ha sido ya un caso muy sonado, la denuncia de mujeres que se sienten violentadas y literalmente acosadas sexualmente cuando el varón se desviste enfrente de ellas. ¿Y qué pasó? Claro, pasó lo que es natural a un varón biológicamente al ver a una mujer desnuda. Él tuvo una erección y las mujeres dijeron, bueno, este parece que no se identifica, que no tiene una biología de mujer. Y él obviamente se ha escudado y ha dicho que él es un varón biológico, pero que se siente mujer y una mujer lesbiana. Entonces hay una incongruencia psicológica y una falta de lógica y de coherencia en cuanto a las filosofías y en cuanto a lo que pensamos, que finalmente está violentando a la mujer. Ahora vemos en los concursos de belleza que las mujeres están siendo desplazadas también por hombres biológicos. Él ha sido un varón el que ha comprado el concurso de bellezas, y tenemos entonces la participación de los hombres en el concurso de belleza. Entonces, algo que tradicionalmente fungía en torno a la biología de la mujer, porque un concurso de belleza literalmente debería mostrar la belleza biológica de la mujer y también su intelecto, porque existe también muchísima representación diplomática en la mujer del certamen de belleza y obviamente también premios monetarios. Y ahora va a tener que competir con hombres biológicos, ¿no? Y la mujer sufre. El caso de Fallon Fox, por ejemplo. Fallon Fox era un peleador de UFC, de artes marciales mixtas, que ganaba todos los premios de lucha de un deporte, obviamente, de competencia física, un deporte de combate como es las artes marciales mixtas, y el hombre peleaba con las mujeres. Claro, como es natural y real. Este varón en una de las peleas va a provocar una contusión cerebral en Tamira Banks en los primeros 5 minutos del round. Y Tamira Banks va a irse a la clínica y no va a poder denunciar, no va a poder decir nada, porque va a tener toda una imposición política de respeto a estas igualdades ficticias. Y va a decir, nunca me he sentido tan dominada en la vida, ni siquiera puedo decir que este es un varón porque me mete en un juicio por, no sé, un crimen de odio o un crimen de género. Entonces tenemos atentados a la libertad, a las propias libertades, por tratar de hacernos iguales en cosas que no somos. Wow, entonces vemos todos los opuestos, ¿no? Qué abrumante realmente darnos cuenta de que una ideología que busca supuestamente la liberación e igualdad de un género, o sea, el resultado no solo es el opuesto, sino que llega incluso a ser catastrófico, y como dice Marbelia, de la fragmentación de la sociedad realmente, ¿no? En todas las áreas, y finalmente lo que deja es a personas decepcionadas
distorsionadas, ¿no? Por eso es que vemos también y luego el resultado, creo, de esto, la repercusión de esto en las mujeres que no quieren relacionarse con varones y por eso se quieren relacionar con mujeres, viceversa también, ¿no? Entonces, qué desafío que verdaderamente tenemos como creyentes, ¿no? Frente a una corriente que se está imponiendo de una manera muy fuerte y violenta en nuestra sociedad y toda su estructura. ¿Cómo será que nosotros podemos, bueno, luego de realmente entender lo que verdaderamente resulta de la ideología de género, y a la luz de la palabra de Dios, cómo podemos convertirnos en hombres y mujeres sanos, ¿no? Que dan a lucir el diseño de Dios al explorar las diferencias, aceptarlas y celebrarlas, ¿no? Entonces tal vez me hace pensar que en realidad en vez de buscar tal vez la igualdad de género, que de una vez ya creo que hemos respondido la pregunta de este podcast, ¿debemos buscar la igualdad de género? No. No debemos buscar la igualdad de género, sí buscar la igualdad de oportunidades, ¿no? De visión, de propósito, de misión para ambos. Pero ¿no será que más bien debemos, aparte de celebrar las diferencias de ambos sexos, hombre y mujer, la igualdad frente a la intención de Dios revelada en su palabra, más bien buscar la liberación del potencial de cada uno, ¿no? Tal como son? Definitivamente creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Y reconocer que muchas de las personas que han construido estas ideologías y que las han defendido y las defienden hoy en día, nosotros podemos notar en muchas de ellas un trasfondo de mucho dolor y Sí. resentimiento, ¿no? Y creo que es natural que las experiencias difíciles en nuestras vidas produzcan en nosotros como resultado natural, como lo decía, una respuesta también tal vez de rabia, de venganza. Creo que en nuestras propias vidas hemos podido experimentar situaciones, ¿no? Donde hemos sido expuestas a violencia, por ejemplo, como mujeres, y nuestra respuesta natural y lógica ha sido entonces peleemos contra los varones, ¿no? Y la Biblia lo avala, la Biblia dice que nuestro corazón tiende al mal, la Biblia dice, por ejemplo, nos advierte de no respondamos al mal con mal, ¿no? O sea, ¿qué nos está Sí. diciendo? Es muy probable que en lugar de responder de la manera adecuada ante el dolor y el sufrimiento, tengamos una tendencia de querer nosotros tomar el control y respondamos más bien de una forma egoísta y dañina. Eso es natural como seres humanos. Pero también la palabra de Dios nos da la opción de responder de una manera diferente porque tenemos la posibilidad de elegir siempre, ¿no? Cómo responder al dolor y al daño que nos han ocasionado. Entonces, es importante que como creyentes nosotros no nos dejemos llevar por aquellos que han decidido responder al mal con mal, ¿no? Y seamos capaces de de poner en práctica lo que dice la Biblia en la que nosotros creemos y seamos capaces de encontrar alternativas que vayan de acuerdo a los principios en los cuales creemos, ¿no? Por Sí. ejemplo, es muy frecuente que las mujeres, cuando nos sentimos vulneradas o dañadas, nos convirtamos en mujeres controladoras, en mujeres duras, en mujeres que traten de mostrar una fortaleza mayor de la que en realidad percibimos que tenemos, ¿no? Eso es natural, ¿no? Pero nosotros entendemos que hay una manera diferente de responder en la vida. Nosotros entendemos de que no estamos solas en esta batalla en la vida, de que nosotros podemos buscar a Dios, de que nosotros podemos ser sanadas y fundamentalmente de que nosotros podemos perdonar, ¿no? Que creo que esta es una herramienta, un arma súper poderosa contra todo lo que el dolor produce en nuestro corazón, ¿no? En el caso de los varones, por ejemplo, es muy fácil que los varones dañados puedan reaccionar a este daño siendo pasivos, estando desconectados, no queriendo vincularse. Esto es lo natural, es el camino natural, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de encontrar respuestas a ello y no responder naturalmente, sino ser capaces de ir un poco más allá y encontrar en Dios la sanidad que necesitamos y así poder responder de acuerdo al diseño de Dios y no dejarnos llevar, digamos, por estas corrientes que surgen incluso individualmente de manera muy, muy natural, ¿no? Ahora, un tema que me preocupa en especial es que como sociedad nosotros en este punto estamos potenciando y
estamos como reafirmando la individualidad, el individualismo, el egoísmo. En este momento es visto como un valor, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con este tipo de ideologías, porque justamente promueve el hecho de que pensemos solamente en nosotros y en nuestros propios derechos, ¿no? Cuando en realidad la Biblia a nosotros nos muestra que Dios nos ha creado como seres sociales, ¿no? Y como seres con la capacidad de amar y de recibir amor. Entonces nosotros somos más que un montón de ideas, ¿no? Nosotros somos más que un montón de derechos. O sea, como seres humanos somos mucho más que eso y estamos llamados a vivir de una manera superior a esto, ¿no? Entonces creo que es importante que no nos dejemos llevar por corrientes que están naciendo tal vez desde un trasfondo contrario al que nosotros, o que no es el que nosotros queremos seguir, ¿no? Entonces, a veces por no revisar un poco de dónde vienen estas creencias, nosotros podemos seguirlas como buenas, o finalmente podemos no revisar mucho lo que hay al final en nuestro corazón, ¿no? Y cómo estamos percibiendo la dureza de este mundo y las malas experiencias también, ¿no? Entonces creo que sí tenemos un camino por delante y hay mucho que repensar tal vez. Sí, wow, qué desafío que tenemos también como creyentes, ¿no? Entonces creo que también me hace pensar, Marcela, que nuestro llamado no es solo, bueno, ahora de sí informarnos, ¿no? Y tal vez rectificar con la ayuda de la palabra de Dios, discernimiento, ¿no? Efectivamente, la manera en que pensamos o tal vez las cosas que creemos, pero es un llamado aún más alto a realmente tomar posición, ¿no? Como cristianos, hijos de Dios, hombres, mujeres, según lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Y lo que Él quiere liberar a través de nosotros, según su diseño que ha sido, no solo con propósito, sino también a propósito, ¿no? Así que sí, creo que ¿debemos buscar la ideología de género? No, ¿no? Pero creo que debemos realmente buscar lo que el Señor quiere y nos muestra en su palabra, ¿no? Acerca del hombre, tanto como de la mujer, ¿no? Y poder a través de tomar esa posición como hombres y mujeres según su diseño, ¿no? Que todo el potencial que Él ha puesto en nosotros sea liberado, ¿no? Así que hay algo más que quisieran aportar. A mí me gustaría un poco contribuir al enfoque de Marcela en cuanto a el resultado de estas filosofías, porque son el resultado de corazones dañados, ¿no? Exacto. Estas filósofas académicas que van a delinear el área pedagógica del feminismo de género son mujeres que en sus propias biografías tienen muchísimos problemas con los varones. Y no es un caso que desechar. Yo sé que la filosofía secular dice como que no importa el pensador, lo que importa es el pensamiento, pero la perspectiva bíblica, que es muy civilizacional, que nos ha llevado a lo que hoy nosotros gozamos en Occidente y lo que sin lugar a duda es un libro revolucionario, dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que de acuerdo al fruto sabemos cómo es el árbol, ¿no? El árbol bueno produce frutos buenos. Y tanto Simone Beauvoir como todas las estrategas han tenido vidas muy, muy desordenadas y obviamente se identifican con un rol andrógeno, con un rol masculino. Simone Beauvoir tenía una pésima relación con el papá y de hecho ella lo describe y otras personas han descrito esto, porque el papá le decía, ¿cómo no pensás como si fueras un varón? Entonces, evidentemente hay heridas que se tienen que sanar. Y es importante esto porque parecería haber un poco de un rechazo al varón, pero al mismo tiempo haber una especie de misoginia, porque al decir que la mujer es construcción del varón y creer que la mujer es simplemente una adoctrinada y incitar a que la mujer quiebre el concepto de feminidad, pero inevitablemente aludirle a la toma de una nueva identidad bien masculina, porque ellas eran mujeres que tenían atracciones sexuales por mujeres, nota una tendencia a valorizar
el papel masculino inconscientemente y desvalorizar el rol biológico de la mujer. Betty Friedan, masculino y productivo, ¿no? correcto. Betty Friedan, por ejemplo, que va a ser la que escribe La mística de la feminidad en el 69, va a decir el rol de la mujer la hace cadáver ambulante, ese rol de madre, ese rol de esposa. ¿Y qué proponía ella entonces? Si te hace cadáver ambulante el ser un rol biológico, que es el de la maternidad, el ser como hombre. Entonces valorizaba un rol porque supuestamente lo hacía liberador. Wow. Un rol en que la mujer estaba simplemente relegada a tener un valor monetario y un valor distinto al funcional, cuando nos hace poderosas el hecho de tener la facultad de producir vida y obviamente o de adoptar o ser muchísimo más maternal. Y así sucesivamente vas a Monique Wittig, a Judith Butler, todas son mujeres que tienen atracciones sexuales por mujeres, tienen vidas desordenadas, son muy promiscuas. Entonces proponen este tipo de roles y en vez de valorizar a la biología, la peyorizan. Coincidentemente, ninguna es madre, no saben lo que es criar hija. Judith Butler tiene un hijo, pero que biológicamente es de su pareja, mujer. Entonces, indudablemente hay un componente de mucho resentimiento. ¿no? De mucho resentimiento que finalmente se hace un embrismo y un intento de privilegiar a la mujer en un entorno crítico a un sistema que va a crear otro sistema que sí realmente va a ser opresivo a la mujer y lo estamos viendo en estas relegaciones de la mujer al fraccionar la feminidad y frustrarla en cumplimiento de una función que no es propia y una pelea que va a equiparar características distintas, ¿no? Entonces, y la cristiandad eso no lo hace, ¿no? La cristiandad es muy clara en cuanto a los roles biológicos y incita y premia la individualidad porque la salvación es personal, pero también incita y premia el servicio comunal porque dice sírvanse a unos a otros. Dicen esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. Insta a un valor sacrificial porque la cristiandad se trata de eso, del más alto beneficio del otro a tu costo y por tanto obviamente crea un diseño para trascendencia, un diseño que no se basa solamente en un materialismo económico como el feminismo de género porque tiene bases marxistas y bases sociales, sino que lleva más allá de inclusive la concepción material y social, sino una concepción espiritual y una concepción de más alto valor en la consecución y en el cumplimiento de un propósito. Wow, qué impactante. Es por eso que es importante que nosotros no seamos solo críticos de aquellas personas que creen diferente de nosotros, porque entendemos que si este tipo de creencias nace de heridas y traumas, nosotros como iglesia estamos llamados a caminar con estas personas Así y a ser es. capaces de mostrarles la realidad de la que hemos aprendido al final, ¿no? Sí. Entonces creo que tampoco haríamos bien como cristianos en desechar a los individuos o a las personas que creen diferente de nosotros, sino más bien de asumir el desafío de presentarles la libertad que hemos encontrado, ¿no? Wow, amén. Y qué desafío que tenemos verdaderamente como iglesia, como creyentes, ¿no? Y eso vamos a seguirlo charlando en el próximo episodio, precisamente viendo más acerca de los peligros frente a la ideología de género, pero también el rol que nosotros tenemos como creyentes, como la iglesia de Cristo. Mil gracias, Marcela y Marbelia, por esta conversación tan profunda, tan buena, informativa, impactante y va a continuar en el siguiente episodio. Nos vemos ahí. Chao. Muchísimas gracias.